Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico, pero antes vamos a empezar con una oración. Así que si nos podemos poner de pie, por favor. Bien. Gracias, Señor, por una más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, dándote gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Poniendo en tus manos este culto, Señor, pidiéndote que pase de bendición para nuestras vidas, Señor, que sea por y para ti y estén aquí los que tú hayas dispuesto que tengan que estar, Señor, pidiendo y declarando que la palabra, tanto el estudio bíblico como la prédica, incluso las canciones de la alabanza van a ser de bendición, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros y por lo que seguirás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, vamos a abrir en Génesis, capítulo 27. Cuando lo tengáis. Amén. Génesis, capítulo 27. Vale. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste: levántate ahora y siéntate, y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la entregase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y oyó Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y malditos los que te maldijeron, y benditos los que te bendijeron. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de
Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Algo que me llama la atención de aquí es que en un principio, antes de que naciera, el mismo Dios le dijo a Isaac que el hijo menor se enseñorearía sobre el mayor. Y cómo, a pesar de todo, Isaac en sus últimos momentos iba a darle la bendición que le correspondía al menor por mandato de Dios al mayor. Y cómo tuvo que ser la esposa la que enviara al hijo menor a por esa bendición por mandato de Dios. Eso es algo que me llama la atención porque muchas veces cuando leemos esta historia siempre es Jacob el que le robó la primogenitura a su hermano mayor, el que le robó la bendición y demás, pero si lo leemos con atención podemos ver como en un principio Dios dijo que el hermano menor se enseñorearía sobre el mayor, que tendría esa bendición, y como el mismo Esaú le vendió su primogenitura al hermano pequeño, y como a pesar de todo eso, cuando el padre ya era viejo, le iba a dar la bendición al mayor, a pesar de que Dios dijo que esa le correspondería al menor. Y como el mismo hermano mayor, aun habiéndola vendido, iba a reclamarla de todos modos. Es algo que me llama la atención porque muchas veces cuando leemos esta historia es Jacob el que se la robó, el que hizo las cosas mal, cuando en realidad quien hizo mal las cosas fue el hermano mayor y el padre. Porque el mismo Dios habló y no quisieron escuchar. Tuvo que interferir la madre para que se cumpliera lo que Dios mandó que sucediera. Ahora seguimos leyendo. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: ve y llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Mismamente aquí podemos ver cómo vuelve a decir que le robó su primogenitura cuando realmente el que la vendió fue él. Seguimos con el versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mi padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Jacob huye de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor. Y ahí envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y muera con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambas. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Geb. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Geb como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Vamos a seguir con el capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán,
hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te hará fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su padre y se había ido a Padán Aram. Y asimismo vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que me dieren el diezmo apartaré para ti. Algo que me llama la atención también de esta parte de aquí es cuando hace mención al diezmo. Cómo, a pesar del sueño, después del sueño es cuando se da cuenta de que Dios está ahí y tiene temor de su presencia, bendiciendo ese lugar, declarándolo casa de Dios y prometiendo también a Dios que allá donde fuere, si Él le respaldaba, no sería el Dios de su padre, sino que sería su Dios. Es algo que me llama la atención porque en varios capítulos que hemos leído de Génesis, Dios se representa a los hijos de Abraham como: soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre, o el Dios de tu Señor. Pero Jacob mismo se dirige a Dios y le dice: serás mi Dios, no el Dios de mi padre, sino mi Dios, refiriéndose a sí mismo como su siervo. Y también hablando del diezmo, de cómo, diciendo que de todo lo que él recibiere le daría una parte a Dios, acordándose de él, porque ahí reafirma y señala a él mismo que todo lo que está consiguiendo no es por su fuerza, sino por Dios. Y como evidentemente Dios no lo necesita, Dios es el creador de todo, no necesita el diezmo, que es la 10ª parte de cualquier cosa. Ya sea a lo mejor de su ganado, de su dinero. Él se refiere al diezmo hacia Dios como
agradecimiento, por así decirlo, por todo lo que ha hecho por él, porque Dios necesitarlo no lo necesita. Pero Jacob se lo daría de todos modos como una ofrenda por todo lo que Dios hace por él. Hasta aquí el estudio bíblico de este domingo, que hemos leído los capítulos 27 y 28. Vamos a dar paso a los demás servicios de la mañana. Que Dios os bendiga.